Muchas gracias. Siguiendo ahora entonces con la actividad, damos paso a Mónica Botero, directora de InMujeres del Ministerio de Desarrollo Social. Es un gusto que nos sigas acompañando. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya me siento un poco en casa. Estuve acá un par de veces desde otro lugar como periodista que me he especializado en temas de género. Hoy estoy desde el gobierno, pero con el mismo gusto. Y también para hablar de este tema que para nosotros es absolutamente central. Para nosotros es el nudo, el carozo cuando vamos a hablar de desigualdades de género. Eh, Nosotros hemos dicho que por algo, bueno, este mes de marzo lo destinamos y esperamos que durante toda esta administración hacerlo, durante marzo, destinarlo a pedir y promover una reflexión sobre la autonomía económica de las mujeres. Esto quiere decir desde la dimensión del empleo y todos los desafíos que todavía estamos enfrentando en materia de acceso al empleo, de igualdad salarial y de desempleo. Por otro lado, desde la dimensión del emprendedurismo, por supuesto, hay un tema cultural allí, hay una serie de dificultades que empiezan con lo cultural y se transforman en barreras reales, como por ejemplo las dificultades de acceso al crédito para las mujeres que quieren emprender. Y por otro lado, otra dimensión de la autonomía económica, que es el gran desafío y el gran nudo central de esa desigualdad, que son los cuidados. Cada vez que se analiza los motivos, las causas, las herramientas a desarrollar, las barreras, terminamos en los cuidados. Los cuidados, tú lo mencionabas recién, lo mencionaba también Magdalena, cuando hablamos de inserción laboral de las mujeres, dificultades, desafíos, cuando hablamos de el motivo de que no se tome mujeres en determinados puestos, que no se designe mujeres en puestos de dirección, tanto en empresas como también, por ejemplo, sucede en el ámbito académico, para designarlas para nombrarlas para becas o para acceder a cátedras universitarias o puestos de dirigencia más políticos, tanto sindicales como aquí electivos, hay lo que se llaman, por supuesto, los sesgos inconscientes, que si uno los investiga y los rasca, terminan en los cuidados. No, lo que pasa es que esta mujer es madre, no, lo que pasa es que esta mujer va a quedar embarazada, no, lo que pasa es que esta mujer tiene que cuidar a su madre o a su... Porque cuando llegamos a la mediana edad, ya el tema no son los hijos, sino los padres, las madres. Muchas veces en lo real, muchas veces en los mandatos que nosotras mismas asumimos y creemos que son exclusivamente nuestros, y muchas veces en lo que los otros creen que nosotros vamos a priorizar. Ese es un tema cultural que hay que desmontar y que lleva tiempo, que realmente creo que hemos ido superando desafíos mucho más grandes en un tiempo que quizá a los que vivimos en esa época del cambio nos parecieron larguísimos, pero si lo miramos con perspectiva histórica fueron en un instante, ¿no? Siempre cuento el mismo ejemplo porque me parece paradigmático. Hace 30 años, cuando hice mi primer informe para búsqueda sobre violencia doméstica, fui a la seccional tercera a hablar con el comisario para que me contara un poco la situación que se vivía allí. Y él me dijo, pero señora, ¿por qué se mete con este tema? Deje tranquilo a las familias, es un tema de cada familia. Y además, si viene un hombre de trabajar, cansado, con miles de problemas, y todavía llega y en la casa le cuentan más problemas y además le sirve la cena fría, ¿a quién no se le escapa a veces? Bueno, un manotazo, una cosa, pero bueno, son cosas que hay que comprender, porque eso
Si lo hace hoy un comisario es destituido, esperemos, que no lo haga más. Por lo menos sabe que si lo piensa no lo puede decir y que si lo dice va a tener consecuencias. Pero eso implicó un trabajo de cambio cultural que en perspectiva histórica fue un instante, fueron 30 años o 25 o 20, hasta que se llegó a comprender que la naturaleza de la violencia de género tiene un nodo público. Somos nosotros los que construimos la mirada sobre ese tema y hay una responsabilidad de todos, y no solo de puertas adentro, en trabajar ese problema y principalmente del Estado de darle respuesta. Con los cuidados estamos mucho más en el principio de este tema, pero creo que es un tema nodal sobre el que tenemos que trabajar mucho desde el punto de vista cultural. El cuidado de los niños, por más, y las niñas, por más bebés chiquititos que sean, no es solo una responsabilidad de la mamá. El cuidado de la casa, la limpieza de la casa, el cuidado de personas mayores y con discapacidad, no es solo una responsabilidad de las mujeres, y las mujeres no tenemos que sentirnos culpables por tratar de compartirlo con otros y priorizar, si necesitamos, otros aspectos de nuestra vida y hacerlo saber en nuestros lugares de trabajo. Eso es, si bien no es el único, yo creo que una de las razones de la brecha salarial viene pegada a todo este imaginario cultural de las mujeres en relación al cuidado y a lo que las mujeres solemos priorizar en nuestra vida laboral y profesional. Eso es una cuestión cultural, que tenemos desafíos. Creo que además el mundo de lo empresarial, el mundo sobre todo de las finanzas, son como los últimos recintos a los que tenemos que llegar. Es el muro final al que tenemos que hacer comprender. En las empresas privadas, y en general en esto llevan el liderazgo las más grandes, las que tienen más espalda, para comprenderlo, para comprender que es necesario mirar también las ventajas de la contratación de mujeres, pero además las ventajas económicas que tiene para las empresas, no solamente la contratación de recursos humanos femeninos, no solamente como empleadas, sino también incorporarlos en sus cuadros directivos. Ya sabemos todos acá y todas que es un tema de aporte por la diversidad, que es un tema de mayor eficiencia cuando a las mujeres se les da oportunidades, que está comprobado que hay menos índices de corrupción en las mujeres que tienen oportunidades de dirigir o de estar en el liderazgo de determinadas empresas. Entonces, me parece que la transparencia salarial está vinculada con todas estas cuestiones que son culturales y que nosotros como Estado estamos comprometidos a traccionar, y para eso tenemos que trabajar. Obviamente que mujeres no va a hacer nada de estas cosas sola, simplemente, como digo siempre, es seguir metiéndonos donde no nos llaman para hablar de estas cosas, y donde nos llaman también, por suerte cada vez nos llaman más, pero bueno, es una consecuencia de habernos metido antes donde no nos llamaban. No hay mujeres gobierno, ni personalmente, sino que ha sido una construcción que viene desde que se recobró la democracia, y que es larga para los que vivimos en esta época, pero es muy corta, como decía al principio. Eso por un lado, y que me parece que es fundamental, y que hay determinadas medidas legislativas que, si no van acompañadas de una comprensión y de una aceptación de una parte crítica, de una masa crítica, como dicen los sociólogos, que pueda comprender esto y entender por qué esto es bueno para la economía y para sus empresas, queda en letra muerta después si se legisla demasiado de manera adelantada respecto a esto.
esa es una de las cosas que quería decir. Lo otro, y me parece muy bien que el Ministerio de Trabajo sea el que empiece a liderar esto, quizás a través de los consejos de salarios, a través de, bueno, de alguna forma la ley de promoción del empleo está empezando a incorporar la visualización, como decía Magdalena, nosotros promediamos mucho todo en Uruguay y a veces nos olvidamos de mirarlo con otras perspectivas, la perspectiva de la pobreza, la perspectiva de género, la perspectiva de la discapacidad, la perspectiva territorial. Entonces, y también está ese otro desafío que es la segregación horizontal del mercado laboral, donde las mujeres trabajan en el comercio, en algunas áreas del turismo, en el servicio doméstico, y los varones trabajan en la construcción, en el transporte, en la logística. Eso, de alguna forma, también es un desafío para legislar en esta materia. Después, nosotros, en otro aspecto, quería compartir la experiencia de lo que muchos de ustedes deben conocer bien, que es el modelo de calidad con equidad de género, que es un programa de mujeres, y que es un programa que trabaja, que coincide casi en su totalidad con lo que presentó Gloria. El modelo implica meterse en una empresa y transparentar todos sus procesos. No solamente se trabaja, digamos, con el área, una vez que una empresa pide entrar en el modelo, se trabaja con el área de recursos humanos, pero también se forma un comité que representa a toda la empresa o a toda el área de la empresa que está en el modelo, y el modelo implica analizar las brechas salariales, pero también analizar estas otras brechas que son menos explícitas, más culturales, inconscientes, y todos los procesos vinculados a la gestión humana dentro de esa empresa. Desde los proveedores, la compra de insumos para la empresa en servicios o insumos materiales, hasta la forma en que se comunica internamente novedades de la empresa y el tipo de lenguaje que se usa. Esto, con la experiencia, porque es una experiencia que empezó en 2008, 2009, ha tenido algunas reformulaciones en el Instituto de las Mujeres, lo que se ha visto es que terminan adoptándola las empresas públicas, porque hay una resistencia fuerte de la empresa privada de transparentar estoy acá con especialistas y la palabra no me sale, sus listas de salarios, y bueno, y también el manejo de su economía. Eso también es un desafío cultural. Hay países que están muy avanzados y donde incluso en los propios directorios de las empresas participan los delegados de los trabajadores o del sindicato. Y hay una forma de diálogo. En Uruguay hay características muy especiales, como una partidización de los sindicatos y también de las empresas, de quienes dirigen empresas importantes. Entonces eso creo que genera una resistencia y una... Yo apuesto a que esto va a ir evolucionando y vamos a ir hacia una mayor madurez en esos vínculos. Me parece, perdonen que pase la tanda, pero realmente lo creo, que el rol del ministro de Trabajo es fundamental en articular y en generar esos encuentros, desdemonizar a una parte respecto a la otra y generar diálogos. Pero creo que culturalmente estamos bastante lejos de poder poner el modelo, por ejemplo, en empresas privadas. En las empresas públicas también, pero hoy tenemos el instrumento del el pedido de información pública, que hace que se tenga que transparentar la gestión y sea como bastante inevitable. De todas maneras, creo que el modelo puede llegar a ser un instrumento de estudio para caminar hacia un proyecto de ley de transparencia salarial, pero yo creo que
estas cosas crecen desde el pie. Si no hay un avance en la cultura, en lo que nosotros somos capaces de comprender sobre este tema, por parte del empresariado y también de la clase política, es muy difícil que esas medidas realmente se instrumenten y se lleven a la práctica. Bueno, muchas gracias. Son unas ideas sueltas que él quise dejar.